Bueno, tengo el honor y el placer de compartir este espacio con Jorge Correale. Jorge es el jefe del Servicio de Neuroinmunología de FLENI y más allá de eso, Jorge es uno de los expertos en esclerosis múltiple más reconocidos en Argentina sin dudas, en Latinoamérica, pero uno de los expertos más respetados en el mundo de la esclerosis múltiple, por eso es realmente un honor compartir este espacio con Jorge. Jorge, yo te había comentado, la idea de estos espacios es de tener la mirada de expertos como vos respecto a determinados temas, determinados aspectos de la enfermedad que muchas veces nos generan conflictos. El tema en este caso puntualmente tiene que ver con la progresión de la enfermedad y es la progresión lo que muchas veces nos genera una situación controvertida o conflictiva, no solo desde la investigación, sino desde el consultorio. Por eso la idea es tener tus conceptos, tu mirada en este aspecto. Y para empezar, yo quisiera arrancar con una pregunta para tener tu mirada respecto a cuál es la traducción molecular que vos ves de la enfermedad para que el paciente empiece a progresar, para que se genere esta progresión desde la enfermedad. Gracias, Juan. Gracias en primer lugar por la invitación. Un placer compartir el espacio con ustedes. Siempre es un placer muy grande estar con ustedes y poder compartir este tipo de espacios. En cuanto a los mecanismos moleculares que llevan a la progresión, son controvertidos en cuanto a cuáles son y cuál es la secuencia en la cual se producen. Los dos aspectos son controvertidos y la verdad es que no tenemos respuestas definitivas a ninguna de estas dos preguntas. La primera posibilidad, y tal vez la más habitualmente tomada en consideración, es que la progresión de la enfermedad comienza siendo un fenómeno inflamatorio que secundariamente conduce a la neurodegeneración. La otra visión de la historia es que es la opuesta, esto es un fenómeno neurodegenerativo primario y entonces la respuesta inflamatoria es la consecuencia y no la causa del proceso. En cuanto a, independientemente de cuál sea la secuencia de eventos, ¿cuáles son esos eventos que conducen a la progresión? Hay algunos que están más claramente identificados, sin duda la pérdida axonal y consecuentemente la pérdida neuronal. Luego de esta pérdida axonal es el fenómeno que conduce a la neurodegeneración y a la progresión de la enfermedad. Hoy sabemos que la pérdida axonal, que radiológicamente uno la puede ver o valorar en la resonancia como los agujeros negros, parecería ser un buen parámetro como para indicar de que hay pérdida axonal. Sin embargo, si uno quiere ir un poco más atrás, ¿qué es lo que produce la pérdida axonal? Ahí sí se abren múltiples caminos. Y entonces hay distintas hipótesis. La primera hipótesis es que hay un daño axonal porque hay una redistribución de los canales iónicos que inicialmente tratan de ser un fenómeno compensatorio al fenómeno de desmielinización y que al final de la historia se transforman en un fenómeno deleterio, con transección axonal, degeneración retrógrada y pérdida neuronal. La otra hipótesis fuerte es que existe la producción de radicales libres de oxígeno, radicales libres de nitrógeno, y esto está directamente relacionado con la falla mitocondrial. Y la falla mitocondrial, al haber pérdida de mielina, se requiere mayor energía. Si esa energía no se compensa a través de una capacidad de producción por parte de las mitocondrias adecuada que llegue a compensar ese fenómeno de mayor requerimiento, lleva a que se produzca una cantidad importante de radicales libres, acúmulo de calcio intraaxonal y consecuentemente la degeneración. Esas son las dos hipótesis. También uno podría pensar que lo que existe es un fenómeno inmunológico directamente dirigido contra el axón, en donde ya no es la pérdida de mielina el primer fenómeno, sino que hay un fenómeno inmunológico específicamente dirigido contra el axón. O sea que en definitiva, la progresión desde el punto de vista molecular está determinada por pérdida axonal, secundariamente pérdida neuronal, atrofia encefálica, progresión de la discapacidad. Causas de pérdida axonal, múltiples hipótesis, ninguna es
total y absolutamente certera, y probablemente sea una combinación de todas ellas: redistribución de los canales iónicos, producción de radicales libres, alteración en la producción energética con mitocondrias que están alteradas y no se transportan adecuadamente, y la hipótesis de un daño inmunológico directamente dirigido hacia el axón y no hacia la mielina, y que como consecuencia en forma colateral daña el axón. Clarísimo, clarísimo, Jorge. Mi pregunta, algo lo fuiste comentando, tiene que ver, que surge de esto, es ¿cuán precoz pasa esto? Esto es un fenómeno que aparece desde que estamos viendo el primer síntoma, se está dando antes. ¿Cuán rápido se está dando en la evolución del paciente este proceso? Esto es una pregunta muy importante, porque previamente pensamos que hasta que no había una evolución muy prolongada de la enfermedad, no había Ujú. progresión en cuanto al daño estructural y posteriormente la discapacidad. En esto es importante tener en cuenta que lo que hoy sabemos es que hay un umbral a partir del cual se empieza a expresar esta discapacidad, que es consecuencia de la pérdida axonal y de la pérdida neuronal. Cuando se traspasa ese umbral, porque se pierden los mecanismos compensatorios, a partir de ahí empiezan los síntomas. Sin embargo, el proceso empieza mucho antes, y hoy lo que se considera es que inicialmente, si uno acepta la teoría de que inicialmente este es un proceso inflamatorio al comienzo y neurodegenerativo posteriormente, a medida que ese proceso inflamatorio va decayendo, empieza a incrementarse el proceso neurodegenerativo, pero no tardíamente, prácticamente empiezan al mismo tiempo. Y el tema capital acá es que si uno toma en cuenta y considera el fenómeno inflamatorio como un fenómeno característico y determinante, tiene que tener en cuenta que no solamente importa lo que sucede dentro, en la periferia, en el sistema inmune, sino que también debe tener en cuenta lo que sucede en el compartimento intratecal, donde el tema de la inflamación mediada por astrocitos, mediada por la microglía, son los que hoy parecerían ser más conducentes a determinar la pérdida axonal y neuronal subsiguiente. O sea, el fenómeno comienza muy tempranamente. De hecho, ustedes han publicado en su grupo artículos donde muestran que ya hay atrofia en los síndromes de mielizantes aislados, o sea que esto empieza muy, muy tempranamente, y que necesita cierto tiempo de evolución para llegar a ver la manifestación clínica. Lamentablemente no tenemos marcadores extremadamente precoces en la práctica clínica que nos permitan llegar a precisar el momento en el cual esto se inicia. Pero sin duda esto empieza muy tempranamente, prácticamente cuando uno hace el diagnóstico de la enfermedad, ya tiene que estar pensando que la neurodegeneración está en curso. Tocaste uno de los puntos más interesantes, que es el fenómeno inflamatorio intratecal y cómo identificarlo. ¿Crees que hoy tenemos herramientas, ya sea desde biomarcadores séricos o de líquido cefalorraquídeo, o eventualmente imágenes que nos permitan identificar el fenómeno degenerativo o esta progresión de forma temprana? ¿O crees que hoy no tenemos esas herramientas, y cómo ves el futuro de esos biomarcadores para identificar este fenómeno en el corto plazo? No, lamentablemente creo que todavía no tenemos biomarcadores lo suficientemente certeros. Lo que parecería ser el mejor biomarcador que hoy tenemos son los neurofilamentos. Y los neurofilamentos tienen ventajas y desventajas. La ventaja es que son precoces, que a uno le permitiría evaluarlo precozmente, esto que decíamos antes, poder saber muy precozmente cuál es el grado de progresión de la discapacidad que puede existir a futuro, saber cuál es el grado de neurodegeneración que está existiendo. Desventaja es que no son específicos. Cualquier circunstancia que produzca lesión encefálica, desde un trauma encefálico hasta el Alzheimer, un accidente cerebrovascular o cualquier otra patología, puede dar incremento de los neurofilamentos. Y la otra gran desventaja es que para poder dosarlos en sangre periférica, que es una condición sine qua non para que un biomarcador sea práctico, sea factible de ser utilizado en la práctica clínica, las herramientas con las que contamos son limitadas. Se pueden hacer, los sistemas de detección más sensibles son extremadamente costosos al momento actual,
y entonces todavía me parece que no lo usamos en la práctica clínica. Y el otro tema fundamental es que la mayoría de los ensayos que hay para biomarcadores están tomados en cuenta dentro del contexto de ensayos clínicos, con lo cual se toma la totalidad de los pacientes y en realidad lo que más interesaría es tener la evolución individual de cada paciente. En otras palabras, más que tener una medición en un punto, en una foto, es tener la secuencia evolutiva de lo que va sucediendo con ese paciente, poder ver la película de lo que sucede con ese paciente dentro de lo que es los niveles de biomarcadores séricos, en este caso de los neurofilamentos. Esperamos que a futuro, como sucede con todas las tecnologías, esto pueda disminuir sustancialmente los costos de los sistemas de detección, que hoy son extremadamente caros y por lo tanto no hay muchos sistemas que lo puedan hacer. Y cuando tengamos eso, creo que los biomarcadores se van a poder incorporar a la clínica como un parámetro de seguimiento. Hoy, lamentablemente, no lo hacemos. Y de vuelta, todos están hechos dentro de sistemas de ensayos clínicos o de protocolos de investigación. Está claro, clarísimo. Jorge, la última tiene que ver con la traducción de lo que venías comentando hacia la toma de decisiones en el consultorio. Y explicaste el fenómeno claramente de cómo se da desde el lado molecular, desde cuán precoz aparece. ¿Cómo podemos hoy identificarlo? Estas limitaciones que podríamos llegar a tener. Y la pregunta es si todo este proceso que fuiste comentando influye a la hora de tomar tu decisión o una decisión respecto a la elección de un tratamiento en un paciente en el cual lo estás diagnosticando y estás decidiendo iniciar una terapia para regular a su sistema inmune y que deje de tener actividad. El tema, sí, sin duda uno tiene que pensar que cada vez es un poco más agresivo en cuanto a la toma de decisiones terapéuticas. O sea, el hecho de tener un abanico cada vez más amplio de opciones de tratamiento hace de que uno pueda tener múltiples posibilidades de elegir. El problema fundamental con el que nos encontramos es que la mayoría de los fármacos, o todos los fármacos hasta el momento que usamos en la práctica clínica, tienen impacto sobre el fenómeno inflamatorio. Y ninguno de ellos tiene impacto claro, si bien hay algunos que a lo mejor tienen algún impacto, ácido lipoico, parecería ser una alternativa que está vislumbrándose, algunos de ellos se han intentado y han fallado. Ninguno tiene impacto sobre la neurodegeneración, con lo cual es muy difícil decidir si el fármaco que vamos a utilizar. Creo que uno utiliza el fármaco en función de la agresividad de la enfermedad que ve, se sigue guiando por lo que observa en cuanto a la agresividad, en cuanto a la pérdida de mielina, a las lesiones que ve, a la carga lesional, a la inflamación que existe, a algunos factores pronósticos clínicos o demográficos que puede tener el paciente, pero no hay fármacos que directamente impacten sobre el fenómeno neurodegenerativo. Esto se debe a distintos factores. El primero de ellos es que no tenemos fármacos directamente que sean eficaces contra algunos de estos mecanismos que planteamos previamente. Ninguno de los fármacos que se han utilizado para modificar la redistribución de los canales iónicos, difenilidantoína, por ejemplo, o carbamazepina, o algunos de los fármacos que normalmente utilizamos han sido exitosos. Otros han sido inicialmente exitosos, como biotina, y después se vio que en el seguimiento tenían más exacerbaciones en los pacientes. El ácido lipoico que les comentaba antes está todavía en fase de estudio. Lo que se trata de hacer es tratar de obtener fármacos que ya están utilizados, tratar de tener un reposicionamiento de esos fármacos como para evitar una serie de pasos intermedios que nos permitan llegar a un tratamiento efectivo más rápido, pero lamentablemente todavía no lo tenemos. El segundo problema que tenemos es que, como les comentaba antes, gran parte de este fenómeno neurodegenerativo se da en el compartimento intratecal, es lograr que esos fármacos pasen la barrera hematoencefálica. Y la verdad que hoy son muy pocos los fármacos que llegan a pasar la barrera hematoencefálica o incluso administrándolos por vía intratecal, como por ejemplo el estudio de rituximab por vía intratecal, no mostró resultados que fueran satisfactorios. Entonces, tenemos que vencer dos cuestiones. Una es que
tengamos fármacos que actúen sobre algunos de estos mecanismos que yo les comenté a nivel molecular, que puedan conducir a la preservación del axón, y en segundo lugar, que ese fármaco que elegimos sea capaz de pasar la barrera hematoencefálica. Hasta que no podamos vencer esas dos barreras, vamos a estar condicionados a seguir actuando con drogas que tienen un mecanismo de acción antiinflamatoria, y solamente si el mecanismo neurodegenerativo es secundario al fenómeno inflamatorio vamos a ser exitosos. Cosa que yo creo que no es así, cosa que creo que debemos, a futuro vamos a tener que tener un tratamiento combinado, un tratamiento que sea antiinflamatorio para proteger de que siga existiendo destrucción de mielina, destrucción del axón, y por el otro lado un fenómeno o un mecanismo de tratamiento neuroprotector, sea cual fuere, y o un mecanismo de remielinización. La remielinización sin duda va a ser un factor que va a prevenir que la neurodegeneración se siga desarrollando, porque también hay un fenómeno trófico de la mielina sobre el axón. Entonces, si uno puede preservar la mielina, no solamente desde el punto de vista de controlar la inflamación, sino también de generar nueva mielina, que nunca va a ser tan exitosa como la que venía trayendo el paciente, eso puede mantener un factor trófico sobre el axón y eso también ayudaría a mantenerlo en mejores condiciones. O sea, creo que todavía nos falta un camino por recorrer, creo que esa es la gran deuda que tenemos pendiente los médicos con los pacientes con esclerosis múltiple, y tratar de resolver el problema de la neuroprotección y de la remielinización, que hasta ahora sigue siendo un escollo importante. Impecable, Jorge, hermosa cómo fuiste tocando los puntos. La verdad que aprendí un montón, muchísimo. Yo creo que va a ser de muchísima utilidad para todos. Y no te quiero robar más tiempo. Quiero agradecerte enormemente por este espacio, este tiempo. De vuelta es un lujo para nosotros contar con tu mirada reconocida local e internacionalmente. Jorge, como siempre, muchas gracias. Un placer, ¿eh? Gracias como siempre por la invitación, gracias por tenerme en cuenta. Un abrazo grande. Un abrazo.